Entonces ya hablamos de esto, ¿no? Ahora nos tocaba esto. Bien. La taquiarritmia más común, o pues la taquiarritmia más común a nivel mundial es la fibrilación auricular, cuyas causas más frecuentes son simplemente el envejecimiento, la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria. Y en una región como la nuestra, la cardiopatía reumática es una causa bastante frecuente, pero a nivel mundial, tan simple como la edad, la hipertensión, la enfermedad coronaria son las causas más frecuentes. Y como digo, en nuestra región, los problemas valvulares, especialmente estenosis e insuficiencia mitral, son causa muy frecuente de fibrilación auricular. El mecanismo de la fibrilación auricular son múltiples mecanismos de reentrada a nivel de las aurículas. Ahora bien, la fibrilación auricular electrocardiográficamente se caracteriza por la ausencia de ondas P y un ritmo completamente irregular, ¿no? Estas aquí, como ven ustedes en el electrocardiograma, no hay ondas P, y aunque parezca regular, si ustedes sacan la distancia entre R y R o entre QRS y QRS, por lo menos aquí se nota bastante bien. La distancia de aquí a aquí no es la misma de aquí a aquí. De aquí son 2,5 cuadrados, aquí son un poco más de 3 cuadrados, aquí son exactamente un poco menos de 3 cuadrados, etc. La ausencia de ondas P, el trazado ondas F minúscula, es lo que caracteriza a la fibrilación auricular. De acuerdo a los mecanismos de reentrada, la fibrilación auricular puede tener diferentes presentaciones, como vamos a ver a continuación. Antes se decía que la fibrilación auricular, si bien es cierto, es una arrítmica que molesta al paciente, pues no tenía ningún tipo de repercusión. Los estudios fueron demostrando que es todo lo contrario. La fibrilación auricular dobla la tasa de mortalidad en los pacientes. Esta es su repercusión tal vez más temida, no solamente que los pacientes incrementen su tasa de mortalidad, sino el accidente cerebrovascular de tipo cardioembólico aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, ¿no es cierto?, por fibrilación auricular. Aumenta las hospitalizaciones. La calidad de vida y la capacidad de ejercicio también se compromete, entonces disminuye la capacidad de vida, la calidad de vida, perdón, y la función ventricular izquierda también se reduce en forma importante, ya que, como sabemos, la aurícula contribuye al 30% de llenado ventricular. Por lo tanto, en fibrilación auricular desaparece la contracción auricular y cae el llenado ventricular. En fibrilación auricular, la frecuencia auricular supera los 500 latidos por minuto, mientras que la frecuencia ventricular puede fácilmente superar los 100 latidos por minuto o también puede fácilmente estar por debajo de los 100 latidos por minuto. Como les decía, de acuerdo al mecanismo de reentrada que afecta al paciente, la fibrilación auricular tiene diferentes presentaciones clínicas. Dentro de estas están la paroxística, aquella que normalmente dura menos de 48 horas y que generalmente se debe a mecanismos de reentrada ubicados a nivel de la desembocadura de las venas pulmonares. La persistente también se debe a lo mismo, a mecanismos de reentrada ubicados en la desembocadura de las venas pulmonares y es aquella que tiene más de 7 días de duración o que requiere cardioversión, ya sea medicamentosa, pero más frecuentemente eléctrica. Y la persistente de larga duración, más de un año, en esta ya los mecanismos de reentrada se han diseminado por todas las superficies de ambas aurículas, lo mismo que en la permanente, es aquella que es aceptada tanto por el paciente como por el médico. Cuanto más tiempo dure la presencia de la fibrilación auricular en un paciente, más posibilidades de que quede en forma permanente. Como decíamos, entonces, la fibrilación auricular paroxística, la persistente o aquella que requiere cardioversión eléctrica, es de más de 7 días o que requiere cardioversión, la persistente de larga duración y la permanente, ¿cierto?
Entonces, en la paroxística, los desencadenantes son aquellos focos ectópicos de reentrada ubicados generalmente en la desembocadura de las venas pulmonares. En la persistente, que requiere cardioversión, hay remodelación y fibrosis que también pueden, que pueden formar vías de reentrada. Y la vía de reentrada clásica diseminada, micro reentradas en toda la superficie auricular, está fundamentalmente sostenida por un sustrato de fibrosis crónica a nivel de las aurículas. Muy bien, acaba de decir entonces que la fibrilación auricular no es una arritmia tan benigna, porque si bien es cierto, el paciente no fallece, inmediatamente su riesgo de muerte se duplica y otras complicaciones, como hemos mencionado, el cardioembolismo, la reducción de la calidad de vida, el compromiso de la función cardíaca. Entonces, hay sin embargo condiciones que asociadas a la fibrilación auricular incrementan el riesgo de embolia asociada a fibrilación auricular, es decir, incrementan el riesgo de stroke o de infarto de miocardio, ¿no? Estas condiciones ya fueron descritas hace mucho tiempo. Dentro de estas están la historia de un ataque isquémico transitorio o de un infarto, la edad mayor de 75, insuficiencia cardíaca, etcétera, y todas las patologías que ustedes ven aquí. Estas se han agrupado en una escala. La escala se agruparon inicialmente en esta escala, la escala de CHADS-2. CHADS son CHADS, es las siglas de las patologías especialmente asociadas a fibrilación auricular y accidente cerebrovascular. C es de insuficiencia cardíaca con H es de hipertensión, A es de edad en inglés, mayor de 75 años, D es de diabetes y S es de antecedente de stroke. Y el 2 se refiere a que si un paciente tiene 2 o más factores de estos, definitivamente su riesgo de embolizar es alto y debe ser anticoagulado, ¿no? Posteriormente apareció la escala de CHADS-VASc, que es la que actualmente se utiliza, a la cual se añadieron otros factores, ¿no? Como les dije, insuficiencia cardíaca, hipertensión, edad 75 años, diabetes, DCB, pero VASc se refiere a la presencia de enfermedad vascular, que le da un punto. Presencia de enfermedad vascular, por ejemplo, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica. La edad de 65 a 74 años ya no da 2 puntos, porque 2 puntos da de 75 años, pero un punto da 65 a 74, y ser de sexo femenino nos da un punto también. De manera que si tenemos 2 factores o 2 puntos, es indiscutible que el paciente se tiene que anticoagular. Eso no significa que el paciente que no tenga ninguno de estos antecedentes y solamente tenga fibrilación auricular no embolice. Sí puede embolizar, solamente que su riesgo es menor del 1% al año, ¿no? Muy bien, por lo tanto, entonces, como les acabo de decir, todo paciente que tenga 2 puntos con esta escala tiene que ser anticoagulado, como dice la guía, ¿no? Como dice aquí, la guía, la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K debe ser dada para los pacientes con fibrilación auricular y estenosis mitral. La anticoagulación debe basarse en el CHADS, como dice aquí, en la escala de CHADS, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los anticoagulantes preferidos en un paciente con fibrilación auricular, pero que no tenga estenosis mitral o que no tenga prótesis valvular? Son los nuevos anticoagulantes orales, ya sea el Dabigatran, el Rivaroxaban, el Apixaban, el Edoxaban. El Edoxaban no hay en el país. Estos están contraindicados en los pacientes con estenosis mitral reumática y en los pacientes con prótesis valvulares, especialmente mecánicas. Pueden utilizarse en prótesis valvulares de tipo biológico y en insuficiencia mitral, especialmente por prolapso de válvula mitral. Pero si el paciente tiene estenosis mitral reumática o prótesis mecánicas,
La anticoagulación para ese paciente que tiene fibrilación auricular tiene que ser hecha con warfarina, con antagonistas de la vitamina K, no puede ser hecha con los nuevos anticoagulantes orales. Entonces, en resumen, yo tengo un paciente con fibrilación auricular, le aplico el CHATS-VASc. Si tiene 2 puntos o más, lo anticoagulo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué? ¿Podría repetir qué? En resumen, como les digo, yo identifico un paciente con fibrilación auricular, le aplico esta escala de CHATS-VASc. Lo único que tengo que recordar es el CHATS-2, ¿no es cierto? Y 2 incluso me está diciendo que si tiene 2 puntos, lo anticoagulo. Y lo debo anticoagular con los anticoagulantes orales directos, Dabigatran, Pradaxa, Dabigatran, que se Pradaxa, Rivaroxaban, Apixaban o Edoxaban. Pero si mi paciente tiene estenosis mitral reumática o tiene prótesis valvular, no puedo utilizar estos anticoagulantes, sino antagonistas de la vitamina K. En nuestro medio eso es igual a warfarina. ¿Está claro? Sí, ¿Se doctor. entendió? Ok, muy bien. ¿Qué hago yo entonces, aparte de esto, de haberle aplicado el CHATS a mi paciente? ¿Qué hago yo con la arritmia? Entonces, primero le tomo el electro, identifico la arritmia, me pregunto qué hago con la anticoagulación, ¿cierto? Entonces, y luego tengo que preguntarme si solamente controlo la frecuencia o controlo el ritmo cardíaco. Es preferible en la actualidad controlar el ritmo cardíaco, es decir, tratar de regresar al paciente, es preferible tratar de regresar al paciente al ritmo sinusal. Y es preferible tratar de conservar al paciente en ritmo sinusal. Esto lo podemos hacer especialmente en la fibrilación auricular paroxística, es decir, aquella que se presenta de vez en cuando y dura menos de 48 horas, pero se puede presentar varias veces durante varios meses, durante varios años de la vida del paciente. La que realmente no se puede regresar o es muy difícil regresar a ritmo sinusal es la fibrilación auricular permanente o aceptada por el paciente. Esa no. ¿Y mediante qué uno regresa al ritmo sinusal a fibrilación auricular? Mediante cardioversión eléctrica, mediante ablación con radiofrecuencia. La cardioversión eléctrica la utilizamos en un paciente con fibrilación auricular, paroxística y compromiso hemodinámico. O en un paciente con fibrilación auricular paroxística y que se encuentre en un estado que comprometa su vida. Por ejemplo, shock cardiogénico, shock séptico o infarto agudo de miocardio. En esas situaciones se presenta fibrilación auricular, yo tengo que cardiovertir eléctricamente al paciente. O si tiene compromiso hemodinámico y no tiene nada de eso. ¿Qué quiere decir compromiso hemodinámico? Una presión arterial sistólica con menos de 90 milímetros de mercurio. Entonces, fibrilación auricular paroxística, compromiso hemodinámico, fibrilación auricular paroxística en una situación que comprometa la vida del paciente, tiene que ser cardioversión eléctrica. Sin embargo, se puede presentar fibrilación auricular paroxística sin compromiso de la vida del paciente, sin compromiso hemodinámico, pero molesta mucho al paciente. El tratamiento de elección en ese caso actualmente es el estudio electrofisiológico y ablación con radiofrecuencia, que permite al paciente permanecer asintomático por muchos años
y sin necesidad de medicación. Sin embargo, lo que se ha visto es que la fibrilación auricular tiende a reaparecer posteriormente, aunque sea después de muchos años, pero vuelve a reaparecer. En los otros tipos de fibrilación auricular, prácticamente lo único que nos queda es controlar la frecuencia, es decir, mantener la frecuencia cardíaca por debajo de 100 o entre 90 y 100 en reposo y no más de 120 latidos en ejercicio. Hay que siempre tratar la enfermedad subyacente. ¿Cuál es la enfermedad subyacente? Enfermedad coronaria, hipertensión, la edad no la podemos tratar, y en nuestro país, en nuestra región, la enfermedad valvular. ¿No? La enfermedad valvular. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Ok. La otra taquiarritmia común, no más común que la fibrilación auricular, pero bastante común, es el flutter auricular, que es una arritmia la mayoría de veces rítmica, pero que también puede ser arrítmica si existe una conducción variable de la onda de despolarización del circuito de reentrada. También es producida por un circuito de reentrada, pero a diferencia de la fibrilación auricular, es producida por un macrocircuito de reentrada. Es producida por un macrocircuito de reentrada. En esta arritmia, las arritmias se laten con una frecuencia que no supera los 350 latidos por minuto, a diferencia de la fibrilación que supera los 500 latidos por minuto. Y es una arritmia de difícil control. ¿Por qué? Porque el macrocircuito de reentrada no involucra el nodo auriculoventricular y ocurre a nivel del istmo de la válvula tricúspide, como ven ustedes acá. La forma más común de flutter auricular es esta forma, una forma de conducción del circuito de reentrada en contra de las agujas del reloj. Y una forma atípica es en el sentido de las agujas del reloj. En el sentido de las agujas del reloj. Y nos damos cuenta que estamos enfrentando un flutter cuando vemos en el electrocardiograma, especialmente en D2, estas imágenes en diente de sierra, como ven ustedes aquí. Observen la forma atípica, es un poquito diferente, esta es la forma típica, imágenes en diente de sierra. En ambos casos estamos viendo un flutter auricular. Al igual que en la fibrilación auricular, cuando vemos este flutter auricular en un paciente con compromiso hemodinámico, presión arterial sistólica menor de 90 o en una situación que comprometa su vida, infarto agudo de miocardio, shock cardiogénico, shock séptico, una cirugía grande, el tratamiento es cardioversión eléctrica, inicialmente. Pero podemos encontrarnos con pacientes que vienen caminando y señalando simplemente que tienen palpitaciones. Este tipo de arritmias no responde adecuadamente a ningún tipo de fármaco antiarrítmico. Responde, pero muy parcialmente, y el tratamiento realmente medicamentoso es decepcionante. Este tipo de arritmias amerita anticoagulación, también amerita anticoagulación, a pesar de que la frecuencia con la que emboliza es menor que la fibrilación auricular, pero sí es aconsejable anticoagular y es aconsejable entonces a un paciente con flutter también aplicarle la escala de Chasles-Basque. Muy bien, si yo tengo un paciente entonces que no tiene compromiso hemodinámico, que no está cursando con las características que hemos mencionado, el tratamiento de elección no son los antiarrítmicos, sino el tratamiento de elección es ablación con radiofrecuencia. De hecho, ustedes aquí están observando una imagen de un tomógrafo digital, en el cual esta es la
aurícula derecha y este es el istmo de la válvula tricúspide, donde han mapeado el circuito del flutter y se señalan algunos sitios donde se puede bloquear el flutter. Entonces, el tratamiento de elección en un flutter crónico estable es la ablación con radiofrecuencia. ¿Qué dice la guía? La anticoagulación en fibrilación auricular es recomendable para los pacientes con flutter y fibrilación auricular concomitante, lo que les dije, ¿no? La cardioversión, lo que les acabo de decir, en la duda, la cardioversión se recomienda para los pacientes hemodinámicamente inestables, tanto con flutter como fibrilación. En los pacientes que están hemodinámicamente estables, se les puede dar ibutilide, no tenemos, pero lo que utilizamos aquí es amiodarona, o podemos utilizar cardio eléctrica para convertirlo a ritmo sinusal. Una vez que lo convertamos a ritmo sinusal, los fármacos que mantienen mejor, o el fármaco que mantiene mejor el ritmo sinusal, es la amiodarona. En la terapia crónica se recomienda la ablación con catéter, ¿no es cierto?, en episodios recurrentes de flutter, fibrilación auricular. Es lo que hemos manifestado. ¿Qué otras taquiarritmias supraventriculares existen? Ya hemos hablado de fibrilación auricular, que es una taquiarritmia supraventricular, flutter auricular, que es una taquiarritmia supraventricular, y las otras taquiarritmias supraventriculares comunes, de las cuales se habla muy frecuentemente, son aquellas taquicardias paroxísticas supraventriculares de QRS estrecho. Dentro de estas, las más frecuentes es la taquicardia de la unión auriculoventricular del nodo AB, donde el circuito de reentrada se establece en el nodo aurículo-ventricular, y la otra es la taquicardia por vía accesoria, en la cual el circuito de reentrada se establece entre el nodo AB y la vía accesoria. Y esta es la forma de conducción más común. El impulso viene por el nodo AB y regresa por la vía accesoria y se conoce como conducción ortodrómica. En ocasiones, el impulso puede venir por la vía accesoria y regresar por el nodo AB, y eso se conoce como conducción antidrómica, pero generalmente esa taquicardia produce un QRS ancho, no estrecho como en este caso. Estas taquicardias se caracterizan por un QRS estrecho y ausencia de onda P. Aunque si ustedes ven acuciosamente, el electro puede encontrar la onda P siguiendo al complejo QRS. Aquí les parecería que hay una imagen de bloqueo de rama derecha, pero en realidad esta puntita es una onda P retrógrada. Igual acá, aquí hay una onda P retrógrada. Pero si lo vean a grosso modo, no hay onda P y un QRS estrecho, y son rítmicas, a diferencia del flutter o de la fibrilación auricular, que son arrítmicas. ¿Qué quiere decir? Que los complejos QRS se repiten a intervalos más o menos regulares, como ustedes ven aquí. Otras taquicardias, está la taquicardia sinusal, que ya hemos visto, se produce fiebre, excitación, etcétera, y la taquicardia auricular, que no es muy frecuente, pero que lamentablemente es muy difícil de controlar con los fármacos, al igual que el flutter. ¿Cómo manejamos estas taquicardias? Igual o en forma muy similar a la fibrilación auricular en forma aguda. Estas taquicardias muy frecuentemente se presentan en forma aguda, muy frecuentemente. Es decir, muy frecuentemente nos vemos con estos pacientes en emergencia. Cuando yo veo a uno de estos pacientes en emergencia, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tienen ustedes que hacer? Preocuparse si existe compromiso hemodinámico. Si existe compromiso hemodinámico, no hay nada que discutir. Hay que hacer cardioversión eléctrica. Si no existe compromiso hemodinámico, el fármaco de elección
es la adenosina endovenosa. La adenosina endovenosa. ¿Ya? En otras palabras, yo veo un paciente con este electrocardiograma que le señalo en la flecha, con este o con este. Le tomo la presión arterial, tiene presión arterial de menos sistólica, menor de 90, no discuto nada, eso es cardioversión eléctrica. Pero si este paciente está con 12,8 y solamente tiene palpitaciones, le puedo poner o puedo administrar adenosina por vía endovenosa. Otras opciones son el verapamil o el liltiazem por vía endovenosa, pero la de indicación es la adenosina por vía endovenosa. Entonces, este es un paciente con una taquicardia sinusal. Esta es una taquicardia paroxística supraventricular. ¿Cuánto de frecuencia tiene aquí? ¿Quién me podría decir cuánto de frecuencia tiene? ¿Aló? ¿Aló? Qué bien, entonces me voy, lo doy por dictado el resto. Está en 350. Doctor, está muy chiquitito. ¿Cómo está chiquito si veo mi pantallota grande? ¿Cuánto de frecuencia tiene aquí? O sea, no vean los cuadraditos chiquitos, no se pasen de corcho. 300 entre el número de cuadrados grandes. Yo tampoco veo los cuadraditos chiquitos. 300 entre el Doctor, número de cuadrados grandes. ¿Cuánto sale? 150 aproximadamente. Si eran, o sea, no sean corchos, no van a... Ay, Dios mío. 300 entre el número de cuadrados grandes. Pues, ¿sí? Un poco más de 150, ¿no es cierto? Y no hay onda P. El complejo QRS es estrecho. ¿Qué harían con este paciente? ¿Cuál es su primer paso? Verificar si tiene compromiso. Ya, perfecto, doctora. Está con presión 80-40. ¿Cuál es su tratamiento? Hacer la cardioversión. Claro, pues, doctora, cardioversión eléctrica. Muy bien. Entonces, eso dice la guía del 2019. Observen. Taquicardia con QRS estrecho. ¿Ya lo aprendió? No le estoy mintiendo. Ver si tiene inestabilidad hemodinámica. No tiene, maniobras vagales pueden hacerle. Si es inefectivo, le dan adenosina. Si es inefectivo, pueden usar verapamil o beta bloqueador endovenoso, pero no tenemos beta bloqueador endovenoso, tenemos verapamil. Antes teníamos liltiazem, no sé si habrá todavía, pero la droga de elección es la adenosina. Si hay compromiso hemodinámico, no tienen nada que discutir. Cardioversión sincronizada y eléctrica. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien, ese es el algoritmo que ojalá se les quede, y esto es lo que le dice la guía. Compromiso pacientes hemodinámicamente inestables, cardioversión sincronizada. Hemodinámicamente estables, maniobras vagales, adenosina en esta dosis. 6 a 18 miligramos se recomienda si las maniobras vagales fallan. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Quién podría decir qué es esto? Fibrilación ventricular, doctor. Es una buena, muy buena opción, doctora. Pero Bueno, no es. Pero no es. Pero me alegra que usted lo haya catalogado así. Esta es una fibrilación auricular en un paciente con síndrome de preexcitación, con Wolff-Parkinson-White. ¿Por qué le digo que es muy buena su observación? ¿Por qué? ¿Qué haría usted con este paciente, doctora? ver si tiene compromiso hemodinámico. No, ya no interesaría, porque si le parece que tiene fibrilación ventricular, ya pues debe tener compromiso hemodinámico. Ya no. ¿Qué haría con este paciente desde el punto de vista de tratamiento? ¿Qué hace? ¿Qué le hace usted a los pacientes con fibrilación ventricular, doctora? Cardioversión, doctor. Ah, Cardioversión, doctor. claro, cardioversión eléctrica, ¿no?
Esto es para que vean, y a este paciente también habría que hacerle cardioversión eléctrica, a pesar de que sea una fibrilación auricular en un paciente con síndrome de Wolff-Parkinson-White o síndrome de preexcitación. Tengan en mente esto. Toda taquicardia con complejo QRS ancho, en más del 80% de casos, es una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Entonces, el tratamiento ahí es cardioversión eléctrica. Y aquí también, en este paciente también es cardioversión eléctrica. ¿Está claro? En otras palabras, ustedes ven, doctora, ¿qué doctora me dijo fibrilación ventricular? Yo, doctor. ¿Quién es Iope, doctora? Esther, Esther Vargas, ¿Ah? doctor. Esther ¿Quién? Vargas. Esther Vargas. ¿Yo acaso la estoy viendo? Ahí estos alumnos. Ya. Muy bien, doctora. Si usted ve en un monitor este trazado ancho, desordenado, no pierda tiempo en ponerle medicación. El tratamiento es cardioversión eléctrica. Si después le dicen, oh, lo que has tratado es una fibrilación auricular, le interesa un comino, doctora, usted le salvó la vida al paciente. Porque estos pacientes están por morirse. Esto es grave, a pesar de que sea una fibrilación auricular. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, taquicardia del complejo QRS ancho es cardioversión eléctrica, doctores. No hay otra. Hablemos entonces de arritmias ventriculares. Están las extrasístoles ventriculares, ¿no es cierto? Que se caracterizan ¿por qué? Porque hay ausencia de onda P. Los complejos QRS no se parecen en nada a los complejos QRS que los preceden. Son anchos, la duración es de 0,12 segundos o más y la pausa compensadora es completa. ¿Se acuerdan de la pausa compensadora? Quiere decir que esto que podemos decir A, este espacio de aquí B, o sea, hasta este otro B, cuando la compensadora es completa, cuando 2A es igual a B más C. ¿Está claro? Ahí reconocemos una extrasístole ventricular. ¿Cuándo tratamos una extrasístole ventricular? En dos ocasiones, cuando es sintomática o cuando se presenta muy frecuentemente durante todo el día. Porque cuando se presentan tanto las supraventriculares como las ventriculares muy frecuentemente durante todo el día, pueden ocasionar dilatación del corazón. Pero si son escasas, si son mínimas y si son asintomáticas, no hay que tratarlas. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Beta bloqueadores. ¿En qué otras situaciones conviene tratar las extrasístoles ventriculares? Cuando el paciente está cursando con un infarto agudo de miocardio. ¿Y en qué situación? Cuando se presentan en salvas de 2 o 3 o cuando se presentan cada cierto número de latidos normales. ¿Qué fármaco es el adecuado para tratar las extrasístoles ventriculares? ¿Qué fármaco es? La amiodarona. En este caso sí, se recomienda la amiodarona en los pacientes que cursan con extrasístoles. Muy bien. ¿Qué es esto? La doctora que me dijo yo. Esther Vargas, doctor.
Esther Vargas, ¿qué es Esther? Mm, Taquicardia taquicardia ventricular, ventricular. doctora. Esto es taquicardia ventricular. ¿Y qué es esto? Fibrilación ventricular. En ambos casos, ¿cuál es el tratamiento, doctora? La cardioversión. Cardioversión eléctrica, doctora. Ya no perdemos tiempo. Muy bien. Fin de curso, muchachos. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Doctor, tengo preguntas sobre las enfermedades congénitos, síndromes congénitos. Ah, Respecto al conducto arterioso persistente, nos mencionó que teníamos que, una de las indicaciones para operar era que tuviera hipertensión pulmonar importante. Pero yo Para leí operar, que, si tiene hipertensión pulmonar importante, no hay que operar, doctora. Si está haciendo sí, Eisenmenger, no hay que operar. ajá, sí, doctor, justamente había leído eso, tal vez entendí mal la clase. Entonces sí, es contraindicación para operar, ¿verdad? Si el paciente ha desarrollado hipertensión pulmonar persistente e importante, está contraindicado operar. Ya, doctor. También respecto a que si eran asintomáticos, se puede diferir 1 o 2 años hasta que se pueda ¿Sí? hacer el cateterismo. ¿Eso se refiere a niños o adultos? Y, No, no, a ¿por los qué? niños. La idea es que el ductus arterioso no llegue a la edad adulta, doctor. El único que se nos puede escapar es la comunicación interauricular. Ni el ductus arterioso ni la comunicación interventricular deben llegar a la edad adulta si necesitan cirugía. Una comunicación interventricular puede llegar a la edad adulta, pero sin que necesite cirugía. O sea, puede ser chiquitito, de 3 milímetros. ¿Para qué le va a hacer usted abrir el pecho a una persona para cerrar un defecto de 3 milímetros? No vale la pena. Está bien, doctor. Eso sería todo. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Perdón? Porque el soplo de qué depende? De la presencia del gradiente, ¿no es cierto? Y el principal cortocircuito en la transposición de grandes vasos es el foramen oval permeable. Y ahí casi no hay gradiente, doctora. Entonces no va a escuchar soplos. Puede escuchar soplos en la transposición de grandes vasos en las formas menos frecuentes asociadas a ductus o asociadas a comunicación interventricular. Pero esas son las formas menos frecuentes. La forma más frecuente se asocia solamente a la presencia de foramen oval permeable. Ok, Doctor, una consulta, por favor. sí. Am, en la tetralogía de Fallot, ¿por qué es importante mantener la normotermia? ¿Perdón? Doctor, en la tetralogía de Fallot, ¿por qué es importante mantener la normotermia? La normotermia. Sí, doctor. Es importante mantener la normotermia porque la fiebre que induce vasodilatación. Si se produce vasodilatación, aumenta el cortocircuito de derecha a izquierda. Si aumenta el cortocircuito de derecha a izquierda, se produce más hipoxemia. Si hay más hipoxemia, el paciente puede tener lesión cerebral por hipoxia, claro que sí. Gracias, doctor. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, buenas noches. En caso Sí. de un paciente, no sé qué tipo de taquicardia tenga, solo sé que su frecuencia cardíaca está elevado. ¿Le puedo hacer la maniobra de Valsalva o el masaje carotilla, doctor? Eso es una buena pregunta, doctora. Doctor,
¿Cómo usted va a hacer una maniobra vagal o una maniobra de valsalva o lo que sea sin saber qué tipo de taquicardia es? Segundo, entonces, para usted abordar adecuadamente al paciente con taquicardia, lo mínimo que tiene que hacer es leer su electrocardiograma. En otras palabras, tiene que tomarle un electro, pues doctor, a ese paciente. Tiene que tomarle un electro, porque si no, si usted atiende a ese paciente a ciegas, o no le hace nada y está retrasando el tratamiento adecuado, o puede hacerle hasta daño, ¿eh? ¿Ya? En otras Eso. palabras, básico para el abordaje de una arritmia es tomar un electrocardiograma. Es fundamental, es básico, está indicado. Es por eso que les he dicho al inicio que el diagnóstico de las arritmias está basado en dos cosas, en el electro y en la historia clínica. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Les deseo mucha suerte pues en su carrera. Espero que todos aprueben o la mayoría aprueben y ya un feliz año. Nos vemos el día mañana. Les voy a tomar orales mañana y pasado. ¿Ya? ¿Perdón? A ver. Mm, 16 a 8. ¿Y la subsanación cuándo van a dar? No, mira, es que hay una cosa. Yo tengo en la cabeza una cosa y soy metido así. Si no hay nada oficial, yo no lo, para mí hasta ahorita, si no hay ningún papel, no me muestras un papel, no me lo mandas al WhatsApp, no, para mí sigue siendo en términos de semestre a la otra semana. ¿Está claro? Entonces, yo les voy a aceptar esto y la subsanación sería el viernes 14. Y quedamos. ¿Todo el mundo está escuchando? Así se postergue el semestre, el viernes 14 en la subsanación. Está bien, doctor, gracias. Está bien, Ya, doctor, perfecto. gracias. Recuerden que la subsanación no reemplaza, según el reglamento, antes yo reemplazaba todo el curso, la subsanación reemplaza la nota menor. Recuerden eso. ¿Está claro? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, recuerden también que en la subsanación yo incremento el nivel de dificultad de los exámenes e incremento el nivel de revisión bibliográfica. Todo eso lo he dicho al inicio, pero se los estoy recordando. ¿Está claro? Ok. Muy bien. Entonces,
puestas en regla las normas de juego. El lunes de 6 a 8 les tomo los orales y el martes el último parcial. Ya te mandé por si acaso los promedios a tu correo.